Doy la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, alumnos y a todos aquellos que tengan la bendición de entrar a nuestro sitio y ser parte de esta clase Vida de Cristo. Hoy estamos compartiendo la tercera sesión de un ciclo de 8 clases. Y por cierto, espero en Dios que cada uno de ustedes haya podido también tomar nota de la clase anterior y como asimismo también poder ahí darle tiempo a sus obligaciones para el desarrollo de las tareas. En el día de hoy vamos a entrar a compartir acerca de los 4 evangelios, porque los 4 evangelios nos dan todos los antecedentes de la vida de nuestro Señor Jesucristo y luego en las cartas Paulinas nosotros encontramos la aplicación de las enseñanzas del Maestro. Así que vamos a esa imagen. Los 4 evangelios que son el ancla fundamental de la sección del Nuevo Testamento. Cada uno de ellos nos entregan a nosotros distintos antecedentes, por cierto, dependiendo del enfoque del escritor y también teniendo en consideración la mirada de su auditorio. Cada uno de los escritores lo hizo en forma específica y con un fin determinado, aunque hay algunas situaciones que vemos nosotros como que se repiten en un evangelio o en otro, pero sin embargo tiene una clara marca, la traza de cada uno de los escritores. Y a través de estos símbolos tetramorfos que ciertamente tienen ahí un respaldo escritural, en Apocalipsis 4:7 y también en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. De modo que esas figuras no salieron así porque a alguien se le ocurrió. Cierto es que posteriormente, en la etapa del Renacimiento, tomaron ahí como una forma artística y en muchas basílicas y capillas y parroquias están también simbolizados algunos dibujos y figuras que nos indica a qué evangelio se refieren. Ahora a continuación quiero mostrarles este pequeño cuadro muy sencillo, pero que a su vez también, a medida que se va completando, podemos entender cada una de las características más sobresalientes y principales de cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar acerca de el retrato de Cristo, como ya lo mencionamos anteriormente, acerca de los cuadros tetramorfos, podemos aquí saber específicamente qué es lo que corresponde a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego hay una segunda inscripción ahí que dice cómo muestra a Jesús, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. ¿Qué acción destaca del Señor Jesús? ¿Quiénes eran los lectores originales a quienes se escriben estos evangelios? Luego tenemos cuál es el énfasis que hace el escritor de un determinado evangelio, a qué área específica de la vida de nuestro Señor Jesucristo está centrado el Evangelio. Luego tenemos una pregunta también que nos pide que indiquemos cuál de ellos nos muestra una genealogía. Bueno, esa la verdad es que todos nosotros sabemos que los que muestran una genealogía es Mateo y Lucas, pero lo interesante es saber cuál, en qué sentido, hacia qué dirección la muestra Mateo y hacia qué dirección también la muestra Lucas. Y luego la última frase dice palabra o frases frecuentes que se repiten en cada uno de los respectivos evangelios. La pregunta que todos nos hacemos en algún momento como estudiantes acerca de los 4 evangelios. ¿Para quiénes fueron escritos? Si bien es cierto, los 4 evangelios no fueron escritos con fines comerciales para ser distribuidos al público en general, como se publica un libro hoy en día. Sale un determinado bestseller y se vende a todo público
y en la medida que las capacidades económicas lo van permitiendo, el libro se va publicando en distintos idiomas, va alcanzando a distintos estratos sociales, a distintas personas, distintas razas, distintas lenguas. Ahora, el original de Mateo probablemente fue hecho para la iglesia de Jerusalén y luego otras iglesias obtuvieron copias de él hechas a mano, como era en aquel tiempo, en papiros y en vitelas, y luego se enviarían copias a otras iglesias. Posiblemente Lucas escribió el suyo para un individuo llamado Teófilo, un alto oficial romano, o tal vez, como la palabra misma lo indica, Teófilo, amado de Dios, pueda ser tal vez otro personaje. La tradición dice que era un oficial romano, pero puede ser otro personaje derivado de ese nombre, de una trata tan especial, tan afectiva. Teófilo, amado de Dios. Y Juan preparó el suyo para la iglesia de Éfeso y bien podemos decir para una iglesia universal. ¿Ah? A la vez que también Dios inspiró a estos hombres para que escribieran exactamente lo que Él quería que escribiesen, inspirados a través del Espíritu Santo, para que luego esta palabra fuera usada por todas las generaciones, de generación en generación, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ellos mismos deben haber tenido en mente las circunstancias de sus lectores. Por ejemplo, Marco tiene que haber estado mirando tal vez hacia la iglesia de Roma o alguna otra iglesia de las cuales fuera su interés. ¿Ah? En el caso de Lucas, estaba mirando al mundo griego, al mundo gentil. Juan no solo tenía su mirada puesta en la iglesia de Éfeso, sino que en la iglesia universal. Mateo tenía su mirada puesta allí en el mundo judío. Y por cierto que a ellos les escribe y les habla en la forma en cómo él se expresa en su evangelio. Ellos mismos tienen que haber tenido en mente estas circunstancias sobre sus lectores, y lo cual influiría, por cierto, en el material que escogieron y explica en parte las diferencias que hay entre uno y otro. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué cuatro? Es cierto, al principio había mucho más que cuatro y eso está muy bien sustentado allí con la cita de Lucas en el capítulo 1, versículo 1. Y señala lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 1 y versículo 2. Es decir, hay una evidencia que en el momento en que el escritor, en particular Lucas, toma la decisión de empezar a escribir su evangelio, él está señalando que habían muchos que han tratado de dar una u otra imagen acerca del Cristo resucitado. Entonces, porque era ciertamente una época de gran actividad literaria, la época de César, de Cicerón, de Salustio, de Virgilio, de Horacio, de Seneca, de Tácito, en fin, Plutarco, Plinio, el siglo de oro, podríamos decirlo así, de las letras griegas y romanas, y por cierto también el gran interés del mundo convertido al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo por registrar sus enseñanzas. Al cabo de una generación, la historia del Señor Jesús se había difundido por todo el mundo hasta entonces conocido. Tenemos que pensar nosotros que antiguamente se pensaba que el mundo era plano. ¿Ah? Entonces, esa mirada también estaba en aquel tiempo. El mundo conocido, la Mesopotamia, Roma, un poco más arriba hacia los germanos, y por el otro lado los turcos otomanos, los chinos, los indios, y por abajo Egipto. Dios mismo interviene en la preparación y preservación de estos grandes evangelios que contienen, esperamos nosotros y creemos que así es, que aquello que
Dios quiso que se supiera de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento también hay relatos que parecen estar duplicados, pero esta es la única parte de la Sagrada Escritura que contiene 4 libros acerca de la misma persona. Esto indica, entre otras cosas, la importancia que tuvo en aquel tiempo y que la tiene también en nuestros días. La individualidad de los escritores. Tenían pues cada uno de ellos en mente a quienes, a sus lectores. Mateo, el mundo judío; Lucas, el mundo griego gentil; Marcos, el mundo romano; Juan, la iglesia de Éfeso y la iglesia universal. Pero además también influía en cada uno de ellos su propia personalidad. Por ejemplo, Marco no tenía ninguna connotación de genealogía judía. En primer lugar, él no fue apóstol, él fue un compañero de Pedro, el traductor de Pedro. Entonces, él no está contado dentro de los discípulos ni de los apóstoles, pero el Dios eterno lo puso en altura y él es uno de los escritores del evangelio operativo. El evangelio de Marcos es un evangelio de acción operativo. Ahora, cada uno de los escritores presentaban un mismo tema, no una filosofía obtusa, no, un tema, sino que el relato era sencillo, pero referente a un hombre, en cómo aquel hombre vivía, qué era lo que hacía, qué era lo que decía. Eso es lo que muestran los evangelios. Muestran muy poco de su hacer privado o de su vida familiar, porque no era ese el interés. Ellos contaban en todas partes, repetían la historia que habían recibido en forma personal del maestro o bien que alguien les había narrado, que habían recibido ya algún testimonio y ellos la llevaron a los escritos. Pero cada uno bajo su posición, bajo su perspectiva, a su manera, en su estilo, unos con un griego más pulido, otros con un griego más pobre, pero cada uno presentando aquello de manera especial, a ellos les llamaba la atención. Esto es lo que específicamente también explica la diferencia entre un libro y otro. Por cierto que no hay que tener en duda que pudieron existir algunas contradicciones. Son muchas las obras de personas expertas del mundo moderno, entendidos en arqueología, entendidos también en el estudio de la gráfica, eruditos muy connotados, que afirman con como que una despreocupación pasmosa acerca de los 4 evangelios que se hayan llenos de contradicciones, según ellos, llenos de contradicciones. Pero esta palabra bendita y maravillosa que ha llegado a cada uno de nosotros, que antes de tener un poquito de conocimiento de las ciencias y un poco más allá, acabado en algún estudio, como ustedes, alumnos que participan de un instituto, pero las personas que tienen una vida normal, común y corriente, que solo aprenden a través de la sencilla lectura de la palabra de Dios, sin mayor conocimiento de un diccionario, de un libro exegético, de un libro hermenéutico, sino que ellos van solo por lo que la escritura dice. Jamás ellos han encontrado una contradicción. Son las personas que con su erudismo y su razonamiento y su gran nivel social y con mucha expecdic también escriturales, finalmente, después de 2000 años, empiezan a encontrar algunas contradicciones en estos hermosos libros. Nosotros no podemos permitir que por una llamada erudición tan particular se pierda el respeto y el poder que tiene la palabra de Dios a través de los evangelios. Porque ninguno de ellos, ninguno de estos grandes eruditos es capaz de pararse en una calle y decirle a alguien, oye, tú que estás preocupado de esto, ven a mí, yo te voy a hacer descansar.
Y los evangelios hablan de eso. Y cuando las personas lo escuchan y el Espíritu Santo actúa en sus vidas, vienen a los pies de Cristo. Si alguien conoce a algún entendido en gramática, en hermenéutica, en exégesis, que haya recibido personas y los haya llevado a los pies de Cristo, preséntenmelo, porque yo no he visto a ninguno. Pero sí levantan mucho pecho haciendo discursos, amontonando ilusos acerca de las contradicciones de los evangelios. El hecho de que haya algunos detalles diferentes y pequeñas variantes en la descripción de un mismo incidente hace tanto más fidedigno el testimonio de los diferentes escritores. Porque muy sencillo habría sido que los cuatro hubieran estado juntos, se hubiesen puesto de acuerdo y hubieran dicho, mira, tú te vas a encargar de las parábolas, tú te vas a encargar de los milagros, tú te vas a encargar de sus incursiones hacia tierras extranjeras, que fue para Sidón, que fue para este otro lado, que anduvo por allá. Tú te vas a encargar de eso. Ya, y tú te vas a encargar solamente del aspecto judío. Y que se hubiesen dividido de esa manera la tarea, pero no encontramos ninguna evidencia a través de los cuatro evangelios. El punto que está en discusión hoy en día es el orden de producción de cada uno de los evangelios. La tendencia actual es considerar a Marcos como el primero que se escribió, pero observando algunos exponentes responsables, mencionan que Mateo y Marcos están centrados entre la década del 50 y el 60 después de Cristo. Es decir, no habían alcanzado a transcurrir ni siquiera 30 años cuando ya estaban registrados estos hechos. Si nosotros somos más críticos en cuanto a qué se escribió primero, pues la carta de Santiago se escribe entre el 44 y el 50 y el 49, y la carta a los Gálatas se escribe entre el 49 y el 50. Es decir, están esos documentos como antes que los evangelios. ¿Por qué? Porque son de distintos autores. Ahora, nosotros tenemos que mirar que aunque se considere Marco como el primero, sin embargo, la tradición universal le da siempre prerrogativa al Evangelio de Mateo, que era el primero y que escribió, y que él lo escribió. En los códices antiguos, los cuatro evangelios generalmente se colocaban en el mismo orden que tienen actualmente, lo cual indica que la tradición primitiva respecto al orden en que fueron escritos, ahora, algunas veces Juan aparece primero, pero nunca aparece Marco. Nosotros no nos damos cuenta de eso porque nuestras Biblias desde el año 1500 en adelante ya esto estaba ordenado hacía bastante rato. Lo único que todavía no se terminaba de ordenar por ahí en la época del 1500 era la disposición de los libros apócrifos, que fue por allá por el año 1960, cuando ya la Iglesia Católica los declara canónicos, entonces se empiezan a llamar deuterocanónicos. Pero en el caso de los evangelios, sí, lo importante en su producción es que cada uno de los escritores y de los autores lo hizo sin mirar quién era primero o quién era después, porque miremos nosotros que cada uno tiene un enfoque distinto, una preocupación muy, muy personal. Si usted examina Marcos no tiene absolutamente nada sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Marcos es el evangelio que parte inmediatamente comentando sobre los hechos, sobre el movimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un término que se empezó a usar después del siglo XVIII, es decir, estamos hablando aproximadamente 1900, 1800, ¿ya? En el cual se clasificó a Mateo, Marcos y Lucas como evangelios en visión de conjunto. ¿Ah? Y es el nombre que se le da
a esa edición de los evangelios impresos que se hace en columnas. ¿Ah? Se colocan los tres evangelios. Esta es un trabajo muy hermoso que lo contiene la Biblia Thompson y también lo contiene la Biblia MacArthur. En columnas se escribe Mateo, Marcos, Lucas y también Juan, pero siempre relacionando estos tres, los tres primeros. Y es el nombre que se le da a esta disposición en la cual se colocan en columna y se van cruzando la información. A eso se le llama visión de conjunto, pero de ningún modo esto le quita autoridad, le quita certeza, le quita lo fidedigno, le quita verdad el uno al otro, porque ya dejamos establecido. Los escritores son distintos, el enfoque es distinto, los auditores son distintos, los lectores, por decirlo así, son distintos. Por lo tanto, cada uno en su medida, si Lucas, por ejemplo, no da detalles de una determinada situación, es porque desde su mirada él entiende que el auditor no había para qué aclararle más. Pero sin embargo, en otras cosas él da detalles. Si usted examina, por ejemplo, la cena del Señor, Lucas es el único que hace como un quiebre, nombra dos veces la copa. ¿Ah? Y como que da a entender que una vez que ya la comida había terminado, entonces el Señor Jesús toma la copa por última vez y la presenta ante sus discípulos. Sin embargo, los otros evangelios hablan solamente que él tomó la copa, nada más. Pero el Evangelio de Lucas es muy hermoso en esa presentación de la cena del Señor. Muestra muchos detalles que para un buen estudiante tiene ahí hermosas exposiciones. De esta forma yuxtapuesta, en que de modo que quedan ahí en forma paralela los tres evangelios y se encuentran juntos e inmediatamente se pueden ver sus relaciones y también notar sus diferencias en cuanto a mayor lenguaje, menos palabras, más palabras. Una sinopsis es ciertamente el mejor instrumento de trabajo para el estudio de estos tres evangelios. Con los apuntes que le proporcionará a usted el maestro, podrá tener una visión panorámica de cada uno de ellos. Y con esa visión panorámica, usted después los toma en el conjunto y usted por sí mismo puede decir, ah, este está escrito de esta manera, eh, eh, porque trata de esto, de esto, de esto, por eso está con el icono representado del león. Este otro trata de esto, en el caso, por ejemplo, del Evangelio de Juan, por eso que está representado por el águila, el ave de visión lejana y muy amplia. Bueno, y a su vez muestra la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora, el título este de sinopsis a los evangelios, por ahí partió por el siglo XVIII, porque los tres tienen un punto de vista común y se asemejan en el tema, en el orden y el lenguaje. Pero ¿cuál es el punto de vista común? Nuestro Señor Jesucristo. Se asemejan en temas porque unos se vuelcan más hacia las parábolas, hacia sus enseñanzas. Por ejemplo, Mateo está más vinculado a la vida ética, a la vida cristiana, al comportamiento. Marcos va a lo operativo. Lucas se extiende más allá de la frontera y Juan nos permite a nosotros entrar al corazón espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el orden, el lenguaje. En otras palabras, los tres resumen la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a menudo emplean los mismos materiales. Y aquí hay algo que quiero aclarar, que muchas veces no se les dice a los alumnos. Existe en los medios de estudios bibliográficos, especialmente de las Sagradas Escrituras, una mirada que se llama alta crítica y baja crítica. La baja crítica son aquellos comentarios que nacen tratando de explicar o de aportar a los libros bíblicos. Y la alta crítica es aquella que los critica en forma racional. Y no tienen, la alta crítica no tiene ningún interés
si son o no son inspirados en la santidad, en el propósito que tienen. No, ellos andan buscando que no, que este se tiene que haber escrito de esta manera. En el fondo, la alta crítica lo único que hace es desprestigiar los escritos sagrados. Incluso en ese mismo contexto, usted puede ver y encontrar que la alta crítica en ningún momento le adjudica los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, a Moisés, sino que no, es que estos fueron por el escritor yavista, eh, ponen distintos nombres y distintas edades, retroceden mucho más en el tiempo. Estimados alumnos, ustedes tienen que leer los evangelios porque ellos son los que nos muestran a cada uno de nosotros la vida que Dios quiere que nosotros llevemos sobre esta tierra y cómo debemos de ser ejemplo para todas las naciones. Cuando la Escritura dice para todas las naciones, te está mirando a ti y me está mirando a mí como un país con una bandera, con una bandera. Salimos de nuestra casa y salimos a un mundo de naciones a quienes nosotros le podemos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto de la sinopsis ha llevado a una acotación que se llama el problema de los sinópticos. Los evangelios de Mateo, Marco y Lucas se denominan en ese conjunto sinóptico, por cuanto dan una perspectiva general de la vida de Cristo y registran hasta cierto punto los mismos acontecimientos. No, no todos, porque si los empezamos a mirar con mucho cuidado, hay algunos que están en un evangelio, no se repiten en el otro. Su paternidad literaria, las relaciones mutuas y las posibles relaciones con una fuente original común se ha llamado el problema sinóptico. Algunos creen que el primer evangelio fue el de Marco, antes que el de Mateo, y otros piensan que Mateo fue el que lo amplió y que Lucas usó de ambos evangelios. Lo cierto es que se sabe que Lucas era un hombre prominente, muy instruido y con cierta mentalidad de investigador, por lo tanto, de haber hecho, habrían dejado registrado ellos mismos en sus propios textos. Esto está tomado de tal escrito, pero no es así, no hay ninguna evidencia escritural en el trabajo literario de los cuatro autores. Otros creen que el Evangelio de Mateo fue el primero y que fue Marco quien hizo una edición resumida y resaltó lo operativo del Señor Jesús. No es necesario suponer, por cierto, que ni Mateo ni Lucas hayan citado o hecho uso en forma alguna de ninguno de los otros. Los eventos de la vida del Señor Jesús y sus dichos se repetirían oralmente por los apóstoles y otros durante bastantes años y estarían en circulación general entre los cristianos. Por lo tanto, formaban la sustancia de la predicación diaria de los apóstoles. Es probable que desde el principio muchas de estas cosas se hayan escrito, algunas quizás en una forma fragmentaria y otras de manera más completa, e incluso tal vez algunos de sus actores que estuvieron allí presentes que tal vez no tenían acceso a los materiales de escritura, pero sí se encontraban con aquellos que andaban recogiendo la historia, tal vez hayan aportado algo. Cuando pues Mateo, Marco y Lucas escribieron sus evangelios, escogieron lo que mejor convenía al propósito especial entre el cúmulo de conocimientos orales o escritos, que era como la posición común de los cristianos y en circulación general entre ellos, de gran parte de lo cual Mateo había sido testigo ocular y que todos estos habían contado miles de veces a los auditores. Por eso que no hay que desconocer que se hayan escrito algunos ejemplares en forma parcial o algunos determinados hechos y acontecimientos también por parte. Ahora, puede ser que los mismos apóstoles y sus ayudantes en tiempos diferentes hayan relatado alguna situación en particular, pero cualquiera de estos escritos, como haya sido, o que en algo se hayan parecido, la mayor parte, sin duda,
nosotros lo tenemos compilado en el Nuevo Testamento. Y por cierto que Dios en su providencia cuidó y conservó lo suficiente de lo que a nosotros nos interesa conocer hoy en día. Y por cierto que nosotros también debemos de propagarlo, de difundirlo a las generaciones futuras. Y bien, continuando ahora con la presentación, haciendo una síntesis de cada uno de los cuatro evangelios, hablaremos de Mateo. ¿Cuál es el énfasis de Mateo respecto al Señor Jesús? Él habla de Jesús, el Mesías. Este Mateo es conocido como Leví, el publicano. Hace un énfasis especial en que el Señor Jesús es el Mesías predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Y es uno de los evangelios que más cita tiene del Antiguo Testamento respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y parece haber tenido en mente, en una forma muy especial, a los lectores judíos, porque él es quien presenta una genealogía. Mateo es el único evangelio que inicia con una genealogía y de acuerdo al análisis de lo que menciona en la genealogía, está mirado desde la mirada de María y en su relación genealógica con Salomón. Entre las mujeres nombradas, allí está Tamar, Raab, Ruth, Salomé tácitamente está mencionada allí porque dice que el rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Uría, es decir, Betsabé, y luego termina mencionando a María en el versículo 16 del capítulo 1. Y si uno examina los otros evangelios, recién encontramos allá en el Evangelio de Lucas otra genealogía, pero no está encabezando el capítulo. Ahora, ciertamente que se atribuye a Mateo una, un escrito dirigido al mundo judío y precisamente es un pueblo que cuida mucho su genealogía y la recuerda, entonces este evangelio está orientado en ese sentido hacia el mundo judío. Y usa frecuentemente la frase el reino de los cielos, que a menudo se le llama el evangelio del reino. Sigue, no en todo incidente, sí por lo general el orden cronológico de su contenido se agrupa más bien por asuntos. De esa manera está agrupado el Evangelio de Mateo. Presenta en forma bastante completa los discursos del Señor Jesús, especialmente el Sermón de la Montaña y el discurso acerca de su venida y del fin del mundo. Este Evangelio no nombra a su autor en sí, sin embargo, desde los primeros padres de la iglesia, comenzando por Papías, que fue alumno del apóstol Juan, en adelante, ha sido aceptado como obra del apóstol Mateo. Así es como Mateo en la presentación por títulos y por temas, por ejemplo, él habla de la expansión del reino, cuando está principiando su ministerio allí en el capítulo 4. Después tiene los estatutos del reino que están contenidos en el Sermón del Monte entre el capítulo 5 y el capítulo 7. Luego contiene la evidencia del reino, los milagros, que están entre el capítulo 8 y 9. Los embajadores del reino, es decir, los embajadores de los 12, que está allí en el capítulo 10. Enemigos del reino, la oposición creciente, que está entre el capítulo 11 y 12. Y finalmente, los ejemplos del reino, que son las parábolas, que están allí en el capítulo 13. Ahora tenemos el Evangelio de Marcos. Él hace énfasis en Jesús el admirable. Marco da prominencia especial a la omnipotencia del Señor Jesús, manifestando así su deidad por medio de sus milagros. Omite el Sermón del Monte y la mayoría de los discursos extensos. Sus relatos son breves, lo que Jesús hizo, más bien que lo que dijo. Parece haber tenido en mente de manera especial a lectores gentiles. El característico tono no judío de este libro y las notables alusiones a las costumbres romanas muestran de manera clara que se escribió para los creyentes en Roma. El imperio romano, poder que en ese entonces dominaba el mundo, había comenzado a perseguir a los cristianos. Marcos quería animar a los cristianos
que sufrían en ese tiempo. Ahora, si nosotros examinamos en el contenido del libro en sí, allí no aparece su nombre, sino que más bien está como anónimo, pero ha sido atribuido a dicha posición, considerando que él fue el intérprete de Pedro y también trabajó con Pablo. Entonces, eh, evidentemente que tenía antecedentes como para haber hecho la recopilación del Evangelio. Su mensaje, Jesús el poderoso, el Hijo de Dios, es revelado en forma humana. Su tarea de Mesías es realizada por medio del servicio y de su muerte en la cruz. Fíjese que Marcos presenta la paradoja del Jesús rechazado e incomprendido, del Mesías que elige esconderse y trabajar de incógnito para no despertar falsas expectativas. Las corrientes principales del judaísmo esperaban un Mesías conquistador, y esta es la paradoja del Evangelio de Marcos. Proclama como el corazón del mismo que Jesús, el Mesías, había elegido el camino del sufrimiento. Este es el mensaje que debía oír también los cristianos de Roma, que ya comenzaban a experimentar los primeros brotes de la persecución. Eso, y si nosotros examinamos página a página este libro, empieza con la predicación de Juan el Bautista, luego prosigue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y principia su ministerio inmediatamente, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Parte haciendo ahí, llama a los cuatro primeros discípulos y luego parte haciendo una sanidad, el hombre que tenía un espíritu inmundo en Capernaum, luego le sigue que sana la suegra de Pedro, muchos sanados al ponerse el sol. Jesús recorre Galilea predicando, Jesús sana a un leproso, Jesús sana a un paralítico. Y ahí ya está empezando el capítulo 2. Es decir, Marco muestra un evangelio operativo. Por otra parte, también muestra cómo era el trabajo en la práctica de nuestro Señor Jesucristo. Lucas nos muestra una mirada haciendo énfasis en Jesús, el Hijo del Hombre. A lo que Lucas da prominencia especial es a la humanidad de Cristo, así como los demás evangelistas presentan a Jesús como Hijo de Dios, pero da lugar especial a la simpatía de Jesús hacia los débiles, los dolientes y los desechados de la sociedad. Se cree comúnmente que aun cuando todos los cuatro evangelios eran destinados a la larga para toda la raza humana, Mateo tenía presente de manera inmediata a los judíos, Marco a los romanos, Lucas a los griegos. La civilización judía se había levantado alrededor de sus escrituras, por lo tanto, Mateo apela de manera especial a estas. La civilización romana se gloriaba en sus conceptos de gobierno y de poder. Por esto, Marcos da prominencia especial a los milagros de Jesús como manifestación de su poder sobrehumano. Ahora, cuando nosotros miramos algunos detalles en particular del Evangelio de Lucas, fíjese que es el único escritor bíblico que no es judío, pero sí es un hombre instruido, médico amado, muy conocedor, recopilador de historia. Ahora, en el libro, porque él no solamente escribe el Evangelio, sino que también escribe el libro de los Hechos. Aparece como un compañero de los viajes de Pablo y de sus escritos se nota la gran influencia paulina. Ahora, ¿cuál era el propósito del Evangelio? A diferencia de los otros evangelios que nosotros encontramos en la Escritura, este tiene un destinatario a quien se le dedica, el excelentísimo Teófilo. Posiblemente fuera un amigo, tal vez muy prominente, al cual dirige el tratado, pero a su vez también tiene un propósito específico, un sentido histórico en que se propone contar una historia que presentará fielmente, a pesar de todas las cosas que se han dicho, un sentido apologético en el sentido de que Lucas procura demostrar a un conocido y prominente hombre que él le llama Teófilo, que el cristianismo no representaba ninguna amenaza política para el imperio. Y por último, el propósito evangelístico, ya que Lucas intenta lograr
que este Teófilo conozca la verdad acerca de las cosas que fue instruido. Y esa verdad será real para él como para toda persona cuando se alcance el objetivo que tuvieron los evangelistas en mente, cuando escribieron y que tan perfectamente las sintetiza. Así que esta era una breve sinopsis del Evangelio de Lucas. Sin embargo, la civilización griega representa la cultura, la filosofía, la sabiduría, la razón, la belleza, la educación. A ese público le está escribiendo Lucas para apelar pues a la mentalidad meditativa, culta y filosofía griega. Pues Lucas presenta un relato completo, ordenado, clásico, lo que ha sido llamado el libro más hermoso que jamás se haya escrito, presentando la gloriosa belleza y perfección de la vida de Jesús, el hombre ideal y universal. Ahora, luego, a estos tres evangelios, Juan añadió el suyo para hacerlo claro e inequívoco, que Jesús era Dios encarnado en forma humana. Así, el Evangelio de Juan nos muestra y hace énfasis en Jesús, el Hijo de Dios. Juan presenta con especial énfasis la deidad del Señor Jesús. Relata principalmente sus discursos, sus conversaciones, lo que Jesús dijo, más bien que lo que dijo. Los sinópticos estaban deseosos de narrar. Juan está deseoso de interpretar. Juan ha sido llamado sencillamente el más influyente de los libros del Nuevo Testamento. Para mucha gente cristiana, el Evangelio según San Juan es el libro más precioso en el Nuevo Testamento. Y precisamente a un recién convertido, adherido a la fe del cristianismo, se le recomienda que parta leyendo el Evangelio de Juan, porque nos muestra al Señor Jesucristo por dentro. El autor era un hombre judío de la tierra de Canaán y un testigo ocular de lo que él describe. El autor no se identifica a sí mismo, sino que al llegar al final del libro, en donde dice que es aquel discípulo al cual amaba Jesús, ahí en Juan 21, 20, 24. El libro consiste en gran parte de experiencias personales del autor con Cristo. Su padre se llamaba Zebedeo según Mateo 4, 21. Su madre parece haber sido Salomé según Mateo 27, 56 y Marcos 15, 40, la cual comparándose estos pasajes con Juan 19, 25, posiblemente haya sido hermana de María, la madre de Jesús, posiblemente. En tal caso, Juan habría sido primo de Jesús y siendo más o menos de igual edad, puede haberle conocido desde su niñez. La Sagrada Escritura no muestra nada al respecto. Ya dijimos delante, los autores de los evangelios no contaron intimidades familiares, porque su enfoque estaba en la figura, en la presencia, en la persona, en la divinidad, en el trabajo del hombre, en la manera de entregar enseñanza en el Señor Jesucristo. Juan era hermano menor de Jacobo y vino de una familia bastante adinerada, según Marcos 15, 40 al 41. Él era un líder en la iglesia primitiva, según Hechos 3:1, 8:14, Gálatas 2:9, y la tradición primitiva y la opinión posterior han reconocido su paternidad literaria. Era discípulo de Juan el Bautista, según Juan 1, 35, 40. Si era primo de Jesús, como parece implicar los pasajes citados, puede haber sido también pariente de Juan el Bautista, según lo señala Lucas 1:36, y habrá sabido de las declaraciones angelicales respecto a ambos, según Lucas 1:17, 32. Así pues, cuando Juan el Bautista apareció a orillas del Jordán clamando que el reino de los cielos se acercaba, Juan, hijo de Zebedeo, estaba pronto a ocupar su lugar junto a él. Por testimonio del Bautista, Juan se hizo luego discípulo del Señor Jesús. Juan 1, 35 al 51, y uno de los primeros cinco, y regresó con Jesús a Galilea, según Juan 2, 11. Parece que luego volvió a su negocio de la pesca. Luego, probablemente como un año después, Jesús le llamó a que dejara su negocio y se fuera con él. Y desde entonces en adelante estuvo con Jesús continuamente, siendo por lo tanto testigo ocular de lo que escribió en su Evangelio. Toda la evidencia externa de los primeros siglos sostiene a Juan, el hijo de Zebedeo, como el autor del libro del Evangelio. Él escribió también las tres epístolas de Juan y, por cierto, cuando estuvo preso allí en la isla de Patmos,
También después escribe el Apocalipsis. La tradición de la iglesia dice que Juan vivió hasta la vejez y de haber muerto una muerte natural en Efesios cerca del año 100. Él era el último sobreviviente del grupo apostólico. Generalmente se cree que alrededor del año 90 después de Cristo. Los tres evangelios sinópticos ya habían estado en circulación desde hacía algunos años y este recién se cree que por el año 90 pudo haber aparecido a circulación. El Evangelio de Juan es suplementario y suministra gran acopio de materia riquísima que no se hallan en los otros tres. Muestra una visión más íntima de la mente y del corazón de Jesús. El propósito que tenía el autor indica claramente que era de escribir en Juan 20, 30, 31, y él escribe para ganar a los otros, para apreciar la fe en Cristo. La tesis de Juan se ve en el capítulo 1, del 1 al 18. Este evangelio se escribió para todos. Su tema, la deidad de Jesucristo. La naturaleza divina de Jesús es expuesto en Juan más que en cualquier otro texto del Nuevo Testamento. Jesús es de otra manera el único engendrado del Padre. Toda evidencia de Juan señala a esta conclusión. Ahora hay palabras claves ahí. Por ejemplo, creer se encuentra 98 veces solo en el Evangelio de Juan. ¿Qué cosas omite el Evangelio de Juan? Ninguna genealogía de Jesús se registra en este Evangelio. No cuenta de su nacimiento, porque él era en el principio. No dice nada de su niñez, no menciona nada acerca de sus tentaciones y es que es registrada por Juan porque Dios no puede ser tentado. Ninguna transfiguración se especifica, no hay ninguna parábola en Juan. No cuenta de la ascensión ni de la gran comisión. La teología de Juan Apóstol enseña más clara acerca del Espíritu Santo que cualquier otro escritor del Evangelio. El libro se llena con la deidad de Cristo se encuentra en cada título. La palabra logo llega a ser carne. Los títulos que usó Juan para representar la deidad de Cristo son la palabra de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, Señor y Dios. Soy, yo soy. Lo más asombroso es que Satanás y los demonios no tienen casi ningún lugar en este evangelio. Juan no registra a ningún demonio para ser arrojado. Él trata los temas tal como el amor, la vida, la luz, la verdad, permaneciendo en Cristo, el Espíritu, el mundo, el Cordero, la deidad, así como la humanidad del Señor Jesús. Él traza un desarrollo paralelo de la fe y de la incredulidad. Uno de los temas que unifican en el Evangelio son el crecimiento de la fe y el desarrollo. Por otro lado, Juan nos muestra el retrato de Jesús. Juan tenía probado que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Cada retrato de Jesús en los cuatro evangelios agrega un toque personal. Cuando nosotros traemos las imágenes juntas, revelan a la misma persona, a Jesucristo, el Dios hombre. Juan, al igual que hace cada uno de los escritores, escoge los acontecimientos y las enseñanzas de la vida de Cristo para cumplir su propósito, para escribir. Cada evangelio tiene hasta cierto punto los colores del autor en la cobertura de la vida y las enseñanzas de Jesús, pero cada evangelio preserva un retrato exacto y vivo de Cristo. Necesitamos los cuatro relatos de la vida de Cristo en su propia manera personal. El apóstol Juan suplementa las narrativas de los evangelios sinópticos con recuerdos personales cuando agrega un ministerio considerable de Jerusalén que es demandado realmente por alusiones a los sinópticos. Este evangelio contiene una armazón de la historia. Sin Juan, nosotros no sabríamos la longitud del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, amados hermanos, así cerrando la síntesis de los cuatro evangelios, damos por concluida la clase de hoy. Espero en el Señor que les sea de mucha bendición. Esta clase es grabada mirando prioritariamente en aquellas personas que trabajan, por lo tanto, usted solamente con escuchar ya tiene el contenido de la clase. Las imágenes son para que si usted tiene un determinado momento, un determinado tiempo en que puede observarla, le van a complementar un poco más. Pero lo cierto es que todo lo que se dice es mucho más de lo que está escrito en las diapositivas. Así que deseo que
les vaya muy bien y la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida, estaremos nuevamente conectados en una nueva clase para aventurarnos a caminar tras las pisadas del Maestro y para conocer un puntito de la inmensurable vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.